Ahora vamos a hablar de Bertrand Russell en relación a su filosofía del tiempo, pero me parece interesante comentarles algunos aspectos biográficos de él, un poco para entender también la época y el clima intelectual en la Inglaterra, digamos, de principios del siglo XX, y también para un poquito conocer detalles de un filósofo cuya vida vale la pena conocer un poquitito, ¿no? Como les comenté antes, tuvo intercambios con McTaggart y con muchos otros filósofos, este, sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Bueno, el nombre completo es Bertrand Arthur William Russell, nació en 1872 y murió en 1970, o sea, tuvo una vida muy larga, casi 98 años, en Gales, en el seno de una familia aristocrática, pero con ideas liberales. Eh, a punto tal que su padre, que era ateo, le pidió a John Stuart Mill, nada menos, que fuera el padrino secular, ¿no? De Bertrand, o Bertie, como le decían sus amigos, después le van a decir Bertie a Bertrand Russell. La influencia que tuvo su padrino secular fue intelectual y a través de los libros, porque Mill falleció al año siguiente de nacer Russell, pero Russell luego va a leer a su padrino, digamos, y va a ejercer una enorme influencia en Russell. De hecho, Russell en su vida de adulto fue en algunos aspectos socialista, en cuestiones, digamos, económicas, pero en lo que es político fue un gran defensor de las libertades individuales y de la lucha contra todos los totalitarismos, eh, en particular aquellos que surgidos por una hegemonía de mayorías, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pueden ser los de Alemania, o luego la Unión Soviética, pero incluso también frente a eh, cierto tipo de totalitarismo publicitario, ¿no? Eh, en el mundo occidental también, ¿no? O sea, en ese sentido fue un gran luchador por la libertad, y por justamente eso, ¿no? Este, el riesgo de que las sociedades caigan en manos de dictaduras surgidos de mayorías circunstanciales que llevan al poder a futuros tiranos, ¿no? Eso lo vamos a ver un par de cositas más al respecto que me parece que son relevantes. Él quedó huérfano a los 4 años y el hermano mayor falleció de difteria, así que él y su hermano Frank, que era 7 años mayor, se fueron a vivir con el abuelo paterno, John Russell, el primer conde Russell, que había sido primer ministro de la reina Victoria 2 veces. Ahora, el abuelo también falleció 2 años después, así que la abuela de Russell, Lady Frances Elliot, la condesa de Russell, se hizo cargo de la educación de ambos niños. En el caso de Bertrand, estaba todavía en su primera infancia, y aunque la abuela era liberal en política, pero era bastante conservadora en lo moral y religioso. Así que no siguió la voluntad del padre de Bertrand de darle una educación agnóstica, sino que le dio una educación religiosa. Nunca fue a una escuela, me refiero de chico, ¿no? Sino que aprendió con tutores. em, y a los 11 años conoció el libro de geometría de Euclides de la mano de su hermano, y al cual él siempre consideró como, literalmente dicho por él, uno de los grandes acontecimientos de mi vida, tan deslumbrante como el primer amor. Este, mm, Estas citas de Russell, varias las voy a tomar de su autobiografía, em, que vale mucho la pena leerla. Está en 3 tomos, la versión en español es por Aguilar. Em, Realmente la escribió después de los 90 años, pero está lleno de recuerdos, es muy, muy grata de leer, muchas cartas y demás. Muy interesante.
El hermano mayor mostró su rebeldía frente a esta educación religiosa, pero Russell era más retraído, así que él, digamos, no decía nada. Ahora, en su autobiografía recuerda y escribe lo siguiente: a lo largo de mi infancia tuve una creciente impresión de soledad y desesperé de encontrar alguna vez a alguien con quien hablar. La naturaleza y los libros, y más tarde las matemáticas, me salvaron de un total abatimiento. Por otro lado, y esto refleja lo que va a ser después su pensamiento político, ¿no? Su versículo favorito de la Biblia era el número 2 del capítulo 23 de Éxodo, que dice: no sigas a la muchedumbre para hacer el mal, ni depongas en una causa inclinándote hacia la mayoría para torcer la justicia. Bueno, no por nada, como les dije antes, este versículo va a ser uno de sus ideas fuerza, ¿no? O sea, no seguir a la muchedumbre para hacer el mal, ni inclinarse a la mayoría para torcer la justicia. Bueno, en 1890 ingresa al Trinity College, ¿no? En la Universidad de Cambridge, y como era de esperar, rápidamente se destaca en matemáticas, así que se gradúa en matemáticas en 1893. Tenía 21 años y en filosofía se gradúa en 1895, o sea, a los 23. Bueno, para que tengan una idea, Russell ya a los 7, 8 años ya sabía leer griego y latín, bueno, esas cosas que tienen algunas personas, ¿no? Así, bueno, a los 23 años ya tenía un título en filosofía y en matemáticas. Y por más que en los siguientes años, se va a destacar primeramente como lógico matemático, pero nunca va a dejar de tener interés en tanto historia como en política, aparte de filosofía y matemática. Y por más que sus grados eran en filosofía y matemática, fíjense que su primer libro, publicado en 1896, o sea, el año siguiente de graduarse en filosofía, es acerca de la socialdemocracia alemana. O sea, además de graduarse en filosofía y matemática, tenía tiempo para escribir un libro sobre política alemana. Muy bien, él luego de graduarse siguió estudiando matemáticas, en particular los fundamentos de las matemáticas, y en 1898, o sea, 2 años después de su primer libro, publica un ensayo sobre los fundamentos de la geometría, en donde se meten algunas cuestiones de geometría no euclidiana, que es toda una rama que había nacido pocas décadas antes, ¿no? En 1900, ya para entonces tenía 28 años, ¿no? Asiste al Congreso Internacional de Filosofía en París y allí conoce a nada menos que a Giuseppe Peano, que fue uno de los más grandes matemáticos del mundo, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX, uno de los que colaboró a fundamentar o axiomatizar la aritmética, los famosos axiomas de Peano. Así quedó muy impresionado por las ideas de Peano sobre la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos en esa época estaba en un gran apogeo en cuanto a el desarrollo de su fundamentación, axiomatización, y luego va a estar relacionada con el desarrollo de la lógica proposicional, ¿no? También la teoría de conjuntos. En 1901, febrero, estaba compartiendo un tiempo, no sé, creo que eran unas vacaciones, si mal no recuerdo, con Alfred Whitehead, el filósofo del cual les hablé en alguna oportunidad sobre su filosofía de procesos, aunque todavía en esta época no lo había desarrollado. Estaba compartiendo con él, ya se había casado por primera vez, Russell. Entonces estaba con su esposa y Whitehead y su esposa, y presenció un agudo ataque al corazón
de la esposa de Whitehead. Y eso le condujo, según él, cuenta él, a un cambio fundamental en su visión de la vida. Por eso les digo que esta biografía vale la pena porque tiene muchos fragmentos de este tipo, ¿no? Dice, en el curso de 5 minutos, cruzaron por mi cerebro reflexiones como las siguientes. En 5 minutos, ¿no? La soledad del alma humana es insoportable. Nada puede penetrarla, excepto esa excelsa intensidad de la suerte de amor que han predicado los maestros religiosos. Al término de aquellos 5 minutos me había convertido en una persona completamente diferente. Durante algún tiempo me poseyó una especie de iluminación mística. Tenía la impresión de conocer los pensamientos más íntimos de todo aquel con quien me encontraba en la calle. ¿eh? O sea, se ve que le choqueó mucho. O sea, es como que ese hombre tan retraído, tan filósofo lógico, podríamos pensar que conoció la empatía, pero a un nivel de casi místico, ¿no? O sea, una intensidad importante. Esto también es una cita de la autobiografía. Después vamos a ir marcando algunas otras perlitas de la vida de Russell. Ahora vamos a meternos en su filosofía del tiempo, que también fue evolucionando. En 1901, o sea, acá ya tenía 29 años, publica en la revista Mind, una revista muy prestigiosa, sobre todo de lógica, y de filosofía y de lógica, que sigue siendo importante, ¿no? Se sigue publicando. Un artículo publicado, ¿es la posición en el tiempo y en el espacio absoluta o relativa? Les comento aparte que él escribió un libro sobre Leibniz. Leibniz era un filósofo al cual él admiraba mucho. Con lo cual las ideas relacionalistas lo influyeron grandemente. Sin embargo, en este artículo, él intenta probar que la noción de Leibniz relacionalista del tiempo conduce a contradicciones, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a concentrar en este primer artículo de Russell sobre el tiempo, también como un poco de, si quieren, aventura del pensamiento, ¿no? Entonces, es lo que hace Russell es, esto es 1901, o sea, 7 años antes de que McTaggart publicara su artículo, ¿no? Sobre la irrealidad del tiempo. Dice, entonces Russell, en el artículo comienza suponiendo que hay una serie definida cuyas relaciones son temporales, o sea que cualquier par de términos de esa serie se relacionan temporalmente de alguna manera. O sea, o bien son simultáneos, o bien uno es anterior al otro. Supone también que esta serie es unidimensional, aparte toda serie, digamos, toda serie temporal realmente se supone unidimensional, ¿no? O sea, es como que parte de la propia intuición que uno tiene del tiempo. Y compacta, que en el sentido matemático, significa que, en este caso significa que si A es anterior a B, hay otro C tal que es posterior a A y anterior a B. O sea, digamos, en otros términos sería, en esta serie, entre dos pares de términos siempre hay un intermedio. En este contexto, esto es el significado de compacta. Así que supone esto. Entonces, supone que la serie de instantes, esta serie temporal, es unidimensional y compacta. Muy bien. Entonces escribe, ¿no? En la teoría absoluta tenemos dos clases de entidades. Aquellas que son posiciones, uno, y por otro lado, aquellas que tienen posiciones. O sea, cuando dice teoría absoluta, es la teoría del tiempo absoluto. O sea, en la teoría del tiempo absoluto está el tiempo y están los eventos que tienen lugar en el tiempo. Por eso dice, están los instantes, o sea, las posiciones mismas, y están, o sea, otras entidades que son las que están en, o sea, que sería
lo que dijimos en otras oportunidades, los del tipo 1 serían los instantes del tiempo, los del tipo 2, los eventos que están en tal o cual instante del tiempo, ¿no? Eso es en la teoría absoluta, el tiempo absoluto. Entonces dice, cualquiera de los términos de la primera clase, o sea, los instantes de tiempo, tienen una relación transitiva asimétrica, o sea, en el caso presente, anterior o bien posterior. ¿Por qué asimétrica? O sea, esta relación es lo que se llama transitiva y asimétrica. ¿Por qué transitiva? Y porque si A es anterior a B y B anterior a C, A es anterior a C. Eso es lo que es una transición transitiva. O sea, es como que, bueno, es lo que acabo de decir. Y asimétrica porque si A es anterior a B, B no es anterior a A. Por eso es asimétrica. O sea que la relación de anterior, o las relaciones de anterior por un lado y posterior por el otro, son cada una transitiva y asimétrica. Eso está claro. Sigue. Los términos que tienen posiciones son términos que cada uno tienen, con uno o más de los términos que son posiciones, una cierta relación específica, que puede expresarse diciendo que los nuevos términos están en las posiciones o que ocupan las posiciones. O sea, la relación que tiene, traduciéndolo, un evento con un instante es que el evento está en tal instante o que ocupa tal instante. ¿Okay? Los términos que tienen posiciones son términos cada uno de los cuales tiene con uno o más términos de los términos que son, con uno más de los términos que son posiciones. Entonces, el evento tiene posición, el instante es una posición en el tiempo. Una cierta relación específica que puede expresarse diciendo que los nuevos términos están en las posiciones o que ocupan las posiciones. O sea, nada, digamos, establece cuál es el lenguaje, ¿no? O sea, un evento está en tal instante, ocupa tal instante, son formas de, simplemente establece un lenguaje, si quieren, ¿no? Este artículo se puede encontrar por internet, el original en inglés, de nuevo, es una traducción libre mía esta. Acá están las páginas del original, que está en el volumen 39 de la revista Mind. Estas son las páginas del volumen S. Entonces, básicamente, entre los instantes hay relaciones, pero ningún instante posee a ningún otro instante o está en ningún otro instante. En cambio, los eventos, además de también estar relacionados, están en un instante determinado. Y en todo caso, la relación anterior, posterior o simultáneo de los instantes, los eventos que están en esos instantes heredan esas relaciones. ¿Qué quiero decir? Que si un instante A es anterior a un instante B, y un evento, vamos a llamarlo E1, está en el instante A, y un evento E2 está en el instante B, el evento E1 es anterior al evento E2, o sea, heredan las relaciones que tienen entre sí los instantes a los cuales pertenecen esos eventos, ¿ok? En ese sentido se dice que heredan, ¿no? Muy bien. Después, Russell dice que un término puede tener varias posiciones en el tiempo, y a un término en una posición lo llama término complejo. Acá ya se empieza a complicar un poco. Ahora se los voy a aclarar un poquito a ver qué quiere decir. Eh, o sea, en qué sentido, a qué llama término, ¿cierto? Ahora vamos a ver con este párrafo. Podemos llamar cualidades a los términos que tienen posiciones en el tiempo. Así, una cualidad puede estar en varios momentos o incluso en todos los momentos. El compuesto formado por una cualidad en un tiempo puede ser llamado un
evento. De esta manera, un evento es lógicamente incapaz de recurrencia. Todo esto en el marco de la teoría del tiempo absoluto, ¿eh? Ahora lo voy a aclarar todo esto. Dos eventos son simultáneos cuando ambos son cualidades en un tiempo. De otro modo son sucesivos. Tenemos entonces tres relaciones simples: antes, después y en. Antes y después son transitivas y asimétricas. En es intransitiva y asimétrica. Voy a aclarar todo esto. Yo les comenté la definición de evento a la Bunge como par de estados. Bueno, Russell en este contexto define evento de manera diferente. Russell define evento a una cualidad en un dado instante. O si quieren, un estado en un dado instante. No un par de estados, sino un estado en un dado instante. Como acá hay tiempo absoluto, entonces tiene sentido decir donde cualidad, pues obviamente, no importa qué teoría tengamos de sustancia atributo, pero cualidad, por ejemplo, puede ser el color de una flor. No importa, una cualidad, no importa cuál, ¿no? Entonces, una cualidad en un dado instante, a eso lo llama término, ¿no? Entonces, pero ese término lo llama evento. O sea, por eso él dice que un término es algo complejo, porque un término es un compuesto formado por una cualidad y un instante. Entonces, con esta definición, un evento no se puede repetir, porque en esta definición, un evento es una cualidad en un dado instante, y los instantes no se repiten. O sea, dentro de un día va a ser otro instante en mi cadena temporal. Acuérdense, es el tiempo absoluto. Entonces, un evento es un complejo de cualidad e instante. Entonces, lógicamente, dos eventos son simultáneos cuando son cualidades que están en el mismo instante. Entonces, son simultáneos. Si no, son sucesivos. Y heredan el carácter antes, después o de los instantes en los cuales están, ¿no? Antes y después son transitivos, como lo eran el antes y el después entre instantes. También son entre eventos, son transitivos. Pero en es intransitiva y asimétrica. ¿Por qué es intransitiva? Porque un evento está en un instante, pero no puede haber un evento en otro evento o un instante en otro instante. O sea que el evento está en un instante. Y, y además, obviamente, es asimétrica porque el evento está en un instante, pero nunca nadie dice que el instante está en un evento. El instante no está en ninguna parte. Es el sustrato último. ¿Ok? Ojo, no es que Russell adhiera a la teoría del tiempo absoluto. Está aquí tratando de definir de manera formal eh, cómo uno podría formalizar una teoría de tiempo absoluto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, definiendo el segundo tipo de, de concepto es es un, digamos, cualidad, pero cuando le suma al instante, construyo el evento. Entonces, cualidad más instante es igual a evento. Ahora bien, esto que dijo antes, que un evento puede estar extensivo, significa que una dada cualidad puede estar presente en muchos instantes distintos. Entonces, por ejemplo, tal rosa tiene el color rojo
Es una cualidad que puede extenderse en varios instantes. ¿Eh? En ese caso, bueno, será un complejo extendido en el tiempo. Eso, ¿no? Pues ya lo comenté. Eh, es imposible la recurrencia porque la serie de tiempos es lineal, no se cierra sobre sí misma, no es un tiempo circular, es una línea imaginaria infinita, ¿eh? Con lo cual no hay un regreso de los instantes. Bueno, entonces va terminando su descripción o formulación de esta teoría absoluta del tiempo. Él dice que la relación es asimétrica, es un poquito que recién lo vimos, o sea, hay muchos eventos que pueden estar en un dado momento. O sea, en un dado instante puede estar tal rosa ser de color rojo, ¿no? Tal árbol tener 30.000 hojas, tal pared estar a tal temperatura. O sea, bueno, de hecho, uno se puede imaginar enormes cantidades de cualidades que pueden estar en un dado instante. Pero al revés, no, digamos, uno no se puede imaginar que una cualidad, eh, eh, ¿por dónde estaba? Acá. Un dado evento, no una cualidad, un dado evento tiene un único momento, en esta teoría, según como él llamó evento. O sea, muchos eventos pueden compartir un dado instante, pero cada evento está en un dado instante. Después yo puedo definir una serie de eventos, pero bueno, será una serie de eventos, no un evento. Bueno, este es su intento de definir una teoría absoluta del tiempo, ¿no? Con elementos de la lógica matemática. Ahora va a intentar describir una teoría relacionalista del tiempo. ¿Ok? O sea que estamos dentro del mismo artículo donde ahora intenta desarrollar una teoría formal relacionalista del tiempo. Se dice, acá tenemos una única clase de entidades que pueden ser llamadas eventos. Dos cualesquiera tienen una y solo una de tres relaciones inanalizables: simultaneidad, prioridad y posteridad. Como no hay tiempo absoluto, entonces, de las dos clases de entidades que había introducido en su teoría del tiempo absoluto, ahora va a quedar una sola, que van a ser los que antes llamaba eventos. Son las únicas entidades primitivas. Y las relaciones de simultaneidad, prioridad y posteridad, o anterioridad y posterioridad, van a ser inanalizables. Son relaciones entre eventos que son lo que son y punto. No es que yo los puedo analizar en el sentido de la palabra analizar, o sea, descomponer. Yo digo, en el caso absoluto, yo podía analizar la proposición: el evento A es anterior al evento B de la siguiente manera: el instante en el que está en el evento A es anterior al instante en el que está en el evento B. En ese sentido yo podía analizar esa oración. Ahora, en mi teoría relacional, estas relaciones son inanalizables, son primitivas. Otra cosa que ocurre es que las tres son transitivas, y de las cuales una es simétrica y las otras dos no. Aunque que son transitivas y asimétricas, las relaciones de anterior y posterior, eso ya lo vimos, está claro. Aún en este caso relacional. Ahora, la de simultaneidad es simétrica y transitiva, porque si el evento A
es simultáneo con el evento B, B es simultáneo con el evento A, o sea que es simétrica. Y si A es simultáneo con B y B es simultáneo con C, A es simultáneo con C, o sea que es transitiva. Bueno, y aquí es como que quiere ser más claro, ¿no? Dice, es más, si A es simultánea con B, da otros, si A es simultánea con B y B es anterior a C, A es anterior a C. Y eso es lógico. Como es simultáneo, hereda todas las relaciones que tiene B con el resto de los eventos. Y si B es posterior a C y A es simultáneo con B, A es posterior a C. Y él dice, estas son dos propiedades independientes. Dice, esta es la teoría relacional. ¿Ok? Así, bueno, así formula la teoría relacional. O sea que es una teoría en donde hay solamente eventos. No hay instantes, hay solamente eventos que se pueden relacionar, que tienen estas tres relaciones entre ellos. Y lo que dice es que todas, o sea, en realidad no, todo par de eventos tiene una y solo una relación de estas tres. O sea, todo par de eventos está relacionado temporalmente de alguna manera en esta teoría. No hay ningún par de eventos que no tengan ningún tipo de relación temporal. O es anterior o posterior entre sí, o uno con otro, o simultáneo. Entonces, bueno, para Russell, la atracción de una teoría relacional es que tiene una única clase de identidad fundamental, la que llamó eventos. Entonces ya no existe más la relación en. Porque no tiene sentido decir que un evento está en ningún otro evento. Y él empieza a anticipar que, aunque parezca más simple, la teoría relacional tiene problemas que no tiene la teoría absoluta, según él, porque, entre otras cosas, la simultaneidad no es definible, o sea, es un concepto primitivo. Por ejemplo, él lo que dice es que si hubiera alguna cualidad que tuvieran en común todos los eventos simultáneos entre sí, entonces podríamos llamar a esa cualidad tiempo absoluto. Y entonces ya no sería una teoría relacional. Entonces, es como que estamos, en una teoría relacional, estamos condenados a que la relación de simultaneidad sea primitiva. No la podemos referir a ninguna cualidad que tengan en común el conjunto de los eventos simultáneos o un determinado conjunto de todos los eventos simultáneos. Si quieren, la simultaneidad, lo que me define, usando digamos, terminología matemática, es una clase de equivalencia. O sea, una relación que es reflexiva, transitiva y simétrica me define una clase de equivalencia. Es reflexiva, que no se los comenté, la relación de simultaneidad es reflexiva, porque un evento es simultáneo consigo mismo. O sea que es una relación reflexiva es una relación tal que todo elemento se relaciona de esa manera consigo mismo. Entonces, la simultaneidad es una relación reflexiva. Todo evento es simultáneo consigo mismo. Bueno, una relación así, que tiene esas tres propiedades, define una clase de equivalencia, en donde yo puedo a todo mi conjunto de eventos como dividirlo en bolsas, en donde en cada bolsa están eventos simultáneos entre sí. ¿Por qué? Y esas bolsas no tienen superposición. Porque si un evento es simultáneo con otro y otro con otro, el 1 y el 3 son simultáneos, con lo cual no puede haber bolsas
en donde tengan una parte en común. Si tuvieran una parte en común, en realidad serían la misma bolsa. Entonces, una, una relación así define una clase de equivalencia, en donde yo puedo particionar mi conjunto en subconjuntos que no se intersectan entre sí, en donde cada conjunto son bolsas de simultaneidad. O sea, por un lado, todos los eventos simultáneos entre sí, otra bolsa tiene otro conjunto de eventos simultáneos entre sí, otra bolsa tiene otro conjunto de eventos simultáneos entre sí. ¿Okay? Eso es la noción primitiva de clase de equivalencia. Pero bueno, lo que dice es que no puede una cualidad que tengan en común todos los eventos simultáneos entre sí. Pues entonces ya pasaría a ser el tiempo absoluto, esa cualidad. Sigue, ¿no? Dice, todo lo que puede en lenguaje ordinario repetirse o persistir no es un evento. Pero es difícil encontrar algo lógicamente incapaz de repetición o persistencia, excepto si incluimos a la posición temporal en la definición. Cuando pensamos en las cosas que ocurren en el tiempo, placer, dolor de dientes, brillo solar, etc., hallamos que todas persisten y se repiten. Lo que dice es que si uno incluye la posición temporal, o sea, si uno reinserta la noción de tiempo absoluto, entonces todo evento es imposible que se repita. Ahora, si yo no tengo un tiempo absoluto, entonces, si no existe el tiempo absoluto, los eventos en algún sentido se pueden repetir. Ahora, ¿qué significa que un evento se repita? Evidentemente, la noción de repetición remite a un tiempo absoluto. ¿Cómo podríamos definir repetición en una teoría relacional? Y diciendo que hay eventos que pertenecen a más de una bolsa. En esto que les dije, no, esa partición del espacio de todos los eventos, un evento que pertenezca a más de una bolsa es un evento que se repite en distintos instantes, donde instante en esta teoría relacional designa a una dada bolsa de eventos simultáneos entre sí. ¿Eh? Pero acuérdense, instante no es una noción primitiva, sino que es alguna de estas bolsas de simultaneidad. ¿Mm? Entonces, decir que una rosa permanece roja a lo largo del tiempo, en un lenguaje relacionalista, es el evento, esa roja rosa, esa roja en particular, esa rosa en particular, roja, ese evento se repite estando el sol en el cenit, estando el sol un poquito corrido, estando el sol cerca del horizonte, siendo de noche, ¿ok? Entonces, eso sería que el evento roja pertenece a varias bolsas. ¿Eh? O sea, en una teoría relacionalista no tengo instantes, sino lo que tengo es estados del universo. Acá lo que puse como ejemplo es el sol en el cielo, ¿no? O sea, yo no puedo referirme más que a eso, a estados de otras cosas. Esto ya lo hemos visto cuando hablamos un poquitito de Barbour y de algunos otros así relacionalistas, ¿no? Como el ejemplo que puse acá, ¿no? Un pájaro rojo puede pertenecer a muchos tiempos en el sentido de ser simultáneo con muchos otros eventos no simultáneos entre sí. Este, em,
El lenguaje ordinario, un evento que no se repita, es lo que uno llamaría acontecimiento, ¿no? Es un acontecimiento, ¿no? Pero aún en una teoría racionalista, un acontecimiento, que por supuesto que no se repite, va a tener todo un contexto, ¿no? Al fin y al cabo, la fecha en realidad no refiere a un tiempo absoluto, sino que las fechas refieren a determinadas posiciones, por ejemplo, de los astros en el cielo. Si hablamos del tiempo de efemérides, por ejemplo, ¿no? Entonces, Russell en ese artículo da una serie de eventos, ejemplos de eventos más complejos como la muerte de Julio César, el nacimiento de Cristo. En realidad, aunque es más difícil de imaginar, lo que dice Russell es que no es lógicamente imposible que se repitan. En una teoría racionalista, que se repitan significaría que haya otra bolsa en la cual nació Cristo, pero hay otros eventos que son diferentes. La posición de los planetas o de las estrellas en Andrómeda, no me importa, ¿no? Eh, en una teoría así, un estado, no, si el estado total del universo se repitiese, en realidad eh, no sería posible formularlo, en realidad. En realidad, digamos, si decir que el estado del universo se repite en un contexto relacionalista no tiene sentido. Es decir, estoy en la misma bolsa de partida, o sea que en realidad ese estado no pertenece al futuro, sino que pertenece al pasado en donde estaba el universo en esa configuración. Si el universo por definición es todo lo que hay, no tiene sentido plantearse que un estado universal se repita. Es una teoría relacionalista. Es una teoría absoluta, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que hoy en día no sabemos si eso va a ocurrir o no, en el caso de una teoría absoluta. En el caso de una teoría racional, por definición no puede ocurrir. Entonces sigue, dice, ya no hay una relación de simultaneidad inanalizable. Hay una serie de estados del universo, cada uno de los cuales, como un todo y solo como un todo, tienen con el otro una relación simple de antes y después. Un evento es una parte de un estado del universo y es simultáneo con cualquier otra parte del mismo estado. Donde simultaneidad significa meramente que son partes del mismo estado, antes y después no valen entre eventos directamente, sino solo por correlación. O sea, el antes y el después es una derivación. ¿eh? Acá un poco digo lo que les comenté antes, que en una teoría relacionalista es imposible que el universo vuelva a un estado en el que estuvo antes, pero sí tiene sentido antes y después si nos concentramos en partes del estado total del universo, ¿no? Podemos elegir que hay un subconjunto de eventos que de alguna manera me ordena el otro subconjunto. ¿eh? Pero no si tomo al universo entero. ¿eh? O sea, una teoría relacional no tiene sentido la repetición y el antes y el después tiene solamente sentido buscando correlaciones dentro del universo. Por ejemplo, antes puede querer decir, en realidad de última, digamos, puede querer decir cuando el calendario de la pared marcaba otro día, ¿no? O sea, mi efeméride sería el calendario de la pared. Eh, a nivel cosmológico, podríamos decir antes, cuando la temperatura del fondo cósmico de radiación, en lugar de ser 2,7 grados Kelvin, era 3 grados Kelvin. Eso sería un antes cosmológico.
pero siempre tengo que hacer referencia a otro aspecto del universo, porque no hay tiempo absoluto, ¿no? Entonces dice, de esta manera, la teoría en cuestión, excepto por el hecho de que ya no es simple, es meramente la teoría absoluta con los estados del universo total identificados con los momentos. O sea, si yo quisiera forzar una teoría en donde yo quiera forzar encontrar un parámetro objetivo que me ordene las cosas, en realidad, a partir de una teoría relacional, en lo que termino es una teoría absoluta medio artificial, porque lo que yo hice fue tomar el estado del universo como un todo, lo identifico con el momento. Entonces dice Russell, las razones en contra de esa identificación son, primero, que los eventos parecen tener un orden que, debido a su preciso significado, no involucre referencia al universo total. Y segundo, que una inmediata inspección parece mostrar que la recurrencia del estado completo del universo no es lógicamente absurda. Entonces, eh, básicamente lo que está diciendo es, hay que tener cuidado con eso, porque si yo hago que la recurrencia deje de ser absurda, en realidad en algún momento metí el tiempo absoluto, por la ventana, bajo la alfombra, lo que sea, pero lo volví a meter, ¿eh? Eh, O sea, la conclusión es que si el racionalista busca cualidades para encontrar su serie temporal efectiva, está condenado al fracaso. ¿Mm? Entonces, para terminar, digamos, la clase de hoy, vamos a empezar de nuevo con esto, con este último párrafo, pero lo quiero dejar planteado hoy. Ahora es necesario sostener que las cualidades como tales tienen relaciones temporales. De este modo, si siento primero dolor y luego placer, nos veremos forzados a sostener que el dolor como tal, ¿de acuerdo? Nos, nos veremos forzados a sostener que el dolor como tal precede el placer como tal. No podemos decir que esta secuencia ocurre ahora, pero no siempre, debido a que ahora está constituido por sus contenidos, de los cuales el dolor y el placer forman parte. ¿Mm? Y hemos visto que es inútil tomar cualidades más complejas que el placer. Pero también debemos admitir que el placer precede al dolor y que el placer y el dolor son simultáneos, porque estas cosas también ocurren. O sea que entonces no tiene sentido elegir ningún tipo de cualidad como que marque un orden. A veces el dolor viene primero, a veces el placer. Pero esto destruye la serie temporal completa, de la cual depende, como lo hacen todas las series, de la incompatibilidad mutua de sus relaciones constitutivas. El ahora es completamente vago, debido a que entre las cualidades simultáneas, con una cualidad dada, muchas, si no todas, también serán previas o posteriores a ella. Si la cualidad es una que persiste o se repite, todas las cualidades simultáneas con ellas deben ser también previas y posteriores a ella. De esta manera, la serie temporal completa colapsa, el pasaje de eventos a cualidades no puede hacerse y el edificio de las proposiciones temporales se resquebraja. Bueno, no quiero apoderarlos más. Vamos a volver sobre esto. Vamos a empezar de nuevo con esto para entenderlo mejor y, bueno, seguir avanzando en Russell, que tiene mucho para decirnos. Hasta acá terminamos por hoy.